Ven a jugar conmigo. Acto 1, la invitación y el tablero. Hace ya varios meses, o tal vez fueron años, el tiempo se volvió difuso después de lo que pasó, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo. Por primera vez. Nunca antes nos habíamos atrevido. Siempre lo habíamos visto en películas, en videos mal iluminados de internet, en esas historias que uno escucha con los ojos muy abiertos pero que, al terminar, se ríen y dicen, ¡qué tontería! Pero esa noche, algo cambió. Yo ya había leído que con solo 2 personas el vínculo era más débil. Que la energía se dispersaba. Que necesitábamos más voces, más presencia, para que algo, o alguien, pudiera manifestarse. Así que llamamos a otras 2 amigas. Nos costó convencerlas. Una puso excusas de estudio, la otra dijo que no creía en esas cosas. Pero al final, cedieron. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque el miedo también tiene su propia gravedad. Preparamos todo en el salón de mi casa. Apagamos las luces principales. Dejamos encendida solo una vela de cera blanca, de esas que huele a vainilla rancia. Colocamos el tablero sobre la mesa de centro, madera oscura, letras gastadas, el planchet de madera clara con un pequeño cristal en el centro. Nos sentamos en círculo. Las manos juntas. Los dedos rozando el borde del indicador. El aire se volvió denso. Pesado. Como si la habitación hubiera absorbido toda la humedad del mundo. Comenzamos. Recitamos las palabras que habíamos encontrado en un foro. Invoqué. Preguntamos si había alguien. Al principio, nada. El cristal se movía solo por la inestabilidad de nuestras manos nerviosas. Nos reímos, incómodas. Pero entonces, el cristal se detuvo. Se quedó fijo. Y después, comenzó a deslizarse. Lento. Deliberado. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz alta. El cristal se movió. Sí. ¿Cómo te llamas? Se detuvo en una letra. Luego otra. No formó un nombre. Formó una palabra corta. Cortante. J-U-E-G-A. Ninguna de nosotras lo había empujado. Lo juro. Sentí un escalofrío que me subió por la columna como una corriente helada. Mi amiga de al lado tragó saliva. Otra comenzó a temblar. Y entonces, una de las 2 que habíamos invitado, la que siempre había sido escéptica, la que había entrado riendo, soltó las manos de golpe. Yo me voy de aquí, dijo, alzándose. Su voz sonó metálica, rota. Menuda tontería esta de la ouija. No voy a perder más el tiempo. Y se fue. Así, sin más. Sin mirar atrás. Sin despedirse. El círculo se rompió. El ambiente se desplomó. Decidimos dejarlo. Guardamos el tablero. Apagamos la vela. Pero esa noche, ninguna durmió bien. Y yo escuché algo. Muy leve. Como si alguien, en la habitación de al lado, susurrara, ya vendré. Acto 2, la ruptura y la llamada. Pasaron 3 días. Intenté normalizar todo. Estudiar, salir, reírme como antes. Pero el recuerdo de esa palabra, juega, me rondaba como un mosquito en la oscuridad. No le di importancia. O eso quise creerme. Hasta que sonó el teléfono. Era ella. La amiga que se había ido. Pero su voz no era la misma. Era un hilo roto. Tembloroso. Aterrorizada. Tienes que escucharme, por favor, tienes que creerme. Me contó que iba de regreso a casa. Había estado estudiando en la biblioteca municipal. Tomó el camino de siempre, el que bordea el parque abandonado y pasa frente a esa casa en ruinas que lleva años cerrada, con las ventanas tapiadas, el jardín invadido por la hiedra y el tejado medio caído. Una casa que todos evitan. Dijo que, al pasar frente a la verja oxidada, la vio. Una niña. Vestida de blanco. De pie, inmóvil, bajo la luz anaranjada de una farola que parpadeaba. La niña la miró. No sonrió. No hizo gesto alguno.
Solo alzó una mano pequeña, pálida, y señaló hacia la acera. Y luego habló. Una voz que no parecía venir de una garganta, sino del mismo viento. Ven a jugar conmigo. Mi amiga le dijo que no podía. Que tenía prisa. Que debía llegar a casa. La niña no respondió. Pero sus ojos cambiaron. Se llenaron de algo oscuro. Viscoso. Y entonces, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas normales. Eran rojas. Densas. Como sangre fresca que le resbalaba por las mejillas pálidas, cayendo sobre el vestido blanco sin mancharlo. Corrió. No miró atrás. No respiró hasta llegar a su portal. Y al cerrar la puerta, me llamó. Yo, al principio, me lo tomé a broma. ¿Sangre? ¿Una niña fantasma? Sonaba a relato de campamento. Pero algo en su voz, algo en el silencio que seguía a sus palabras, me heló la sangre. No estaba actuando. No estaba exagerando. Estaba rota. Y yo, en el fondo, supe que aquello no era una alucinación. Esa noche, en mi habitación, le di vueltas. Recordé el tablero. Recordé cómo se fue. Recordé que no despedimos al espíritu. Que no dijimos adiós. Que rompimos el círculo sin cerrar la puerta. Me dije que no tendría nada que ver. Que era coincidencia. Que el miedo juega con la mente. Y finalmente, me dormí. O eso creí. Acto 3. La habitación y los rasguños. Al día siguiente, volvió a llamar. Iba a quedarse sola en casa. Sus padres habían salido. Tenía que estudiar para un examen importante. Pero no podía. El miedo la paralizaba. Me pidió que fuera. Yo también tenía que repasar. Así que dije que sí. Cogí el autobús. El trayecto se hizo eterno. Cada parada me parecía un preludio. Al llegar, entramos a su habitación. Cerramos la puerta. Encendimos la luz principal. Todo normal. Demasiado normal. Libros, apuntes, una taza de café frío, la cama sin hacer. Nos sentamos en el suelo, espalda contra espalda, apoyadas en el colchón. Abrimos los cuadernos. Empezamos a leer en voz baja. Y entonces, lo escuchamos. Al principio, pensé que era una rama rozando la ventana. Pero el sonido venía de dentro. De la habitación. Detrás de nosotras. Nos giramos. Lento. Muy lento. Y allí estaba. Sentada sobre su cama. La misma niña. El mismo vestido blanco. Pero ahora, sus manos estaban pegadas a la pared. Sus dedos, largos, huesudos, se clavaban en el yeso. Rasca, rasca, rasca. No miraba hacia nosotras. Solo arañaba. Como si buscara algo detrás de la pared. Como si intentara salir o entrar. El aire se volvió denso. Frío. Olía a humedad y a tierra mojada. Mi amiga soltó un gemido ahogado. Yo no pude moverme. Hasta que la niña giró la cabeza. Muy despacio. Sus ojos vacíos. Sus mejillas manchadas de rojo seco. Y sonrió. Una sonrisa demasiado ancha. Demasiado llena de dientes pequeños. No pensamos. Corrimos. Salimos de la habitación como si el suelo nos quemara. Bajamos las escaleras de 2 en 2. Yo llegué primero a la puerta principal. La abrí. Me giré para esperarla, pero no estaba. No la veía. No escuchaba sus pasos. Solo el eco de mi propia respiración. El miedo me ganó. Corrí. No miré atrás. No volví. Y esa decisión, esa cobardía, me persigue hasta hoy. Acto 4. El silencio y la noticia. 1 hora después. Sonó el teléfono fijo. Era la policía. ¿Es usted Sara? Le llamamos por el fallecimiento de Ana. Hemos localizado su número en su agenda.
Lamentamos informarle que no sobrevivió. El mundo se detuvo. La encontraron en las escaleras, justo debajo del umbral de su habitación. No había señales de fuerza. No había golpes. Solo el cuerpo. Con los ojos abiertos. La boca entreabierta. Una expresión de terror puro, congelada en su rostro. La causa oficial, ataque de asma agudo. Pero el forense añadió algo que nunca saldrá en los informes: los niveles de adrenalina eran incompatibles con una crisis respiratoria común. El cuerpo estaba en estado de pánico extremo. Los siguientes meses fueron un infierno blanco. Terapia psiquiátrica. Medicación. Secuencias interminables donde repetía la misma historia una y otra vez, hasta que las palabras perdían sentido. Me decían que era trauma. Que el cerebro crea narrativas para protegerse. Que el miedo colectivo puede manifestar alucinaciones. Y yo quería creerlo. Quería aferrarme a la ciencia, a la lógica, a la sanidad. Y poco a poco, parecía funcionar. Dormía más. Comía mejor. Volví a salir. Incluso reí. O eso quise pensar. Pero hay noches en las que el silencio suena diferente. En las que la sombra en la esquina de la habitación parece respirar. En las que siento, sin ver, que alguien me observa desde el pasillo. Y cada vez que cierro los ojos, veo esas manos arañando la pared. Acto 5, la nota en el buzón. Pero no terminó ahí. No termina nunca. El otro día, bajé a recoger la correspondencia. Como siempre. Sobre todo, cartas de banco, folletos, facturas. Y allí, entre todo lo demás, había un sobre blanco. Pequeño. Sin remitente. Sin sello. Solo mi nombre. Escrito con una letra infantil. Torcida. Insegura. Como la de una niña que acaba de aprender a sostener un lápiz. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Sin membrete. Sin fecha. Solo 3 líneas. Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. ¿Vendrás tú? Me reí. Al principio. Una risa nerviosa. Seca. Claro que era una broma. La historia se hizo popular en el pueblo. Los vecinos la cuentan en cafeterías. Los jóvenes la suben a redes. Alguien debió de enterarse. Alguien con un sentido del humor retorcido. Tiene que ser eso. Pero, ¿cómo sabía que estábamos estudiando? ¿Cómo supo el momento exacto? ¿Cómo llegó el sobre sin buzón abierto, sin huellas, sin rastro? Y lo peor es que ahora, cada vez que paso frente a esa casa en ruinas, siento que la verja se mueve sola. Que el viento susurra mi nombre. Que desde la ventana tapiada, algo me observa. Algo que espera. Algo que tiene paciencia. Yo creo que es una broma. De verdad lo creo. Pero por otra parte, tengo miedo. ¿Vendrá por mí? No olvides suscribirte al canal. Más terror. Historias reales.